Por último, quiero presentarles un video sobre el cálculo o el análisis, por así decirlo, de la línea de reinyección. En este caso, la consulta es, o el enunciado del planteamiento del problema es que, en primer lugar, con el modelo de optimización, determinamos la cantidad de agua que se tiene que reinyectar. Y para esta cantidad de agua tenemos algunas condiciones que se deben cumplir para poder reinyectar toda el agua. Es de más decir que no importa cuántos pozos de producción tengamos, si no podemos reinyectar, difícilmente vamos a poder completar la capacidad de generación de la planta. Por eso es muy importante analizar la reinyección. Además de que es una línea crítica, anteriormente diseñamos tuberías bifásicas para flujo bifásico, para vapor. En el vapor podemos quedar un poco sobredimensionados, pero en el caso del agua hay que tomar consideraciones adicionales, ya que una línea en la que el agua circula demasiado lento puede provocar, entre otras condiciones que puedan darse, incrustación por efecto de polimerización de la sílice en el agua geotérmica. El análisis lo iniciamos tomando en consideración el modelo que tenemos del campo y la planta a través de las diferentes líneas de conducción que salen de los límites de nuestra plataforma, lo que sería una línea de vapor y una línea de agua. Fuera de nuestra frontera de la plataforma de separación tenemos esa cantidad de agua, de líquido, agua en estado líquido, inicialmente a la presión de separación y a una temperatura de separación que hay que reinyectar. Según el planteamiento del problema, en la plataforma de reinyección necesitamos al menos 7 bares o más para poder reinyectar todo el agua. Conviene tener más presión que eso, mucha más presión, 3, 4, 5 bares adicionales, porque como estamos hablando de un desarrollo inicial, puede ser que en el transcurso del tiempo los pozos vayan reduciendo su permeabilidad, la línea se incruste y por lo tanto la caída de presión en la línea exceda ciertos límites y no nos permite reinyectar, requiriendo en ese momento el uso de bombas. Pero partiendo del análisis y nuevamente a la presión de operación, yéndonos hacia atrás, calculamos diferentes presiones y llegamos a la presión de cabezal. A la presión de cabezal de cada pozo le corresponde un flujo. En el separador tenemos el total de líquido separado, que es de 167.23 kilogramos por segundo. Eso a estas condiciones de operación. En la reinyección podemos identificar como un perfil donde primero están los pozos, 10 metros abajo el separador o las estaciones de separación, 40 metros abajo está la planta y 30 metros abajo de la planta está la zona de reinyección. Entre la plataforma de la planta y la reinyección hay 3.5 kilómetros de longitud. Entonces, el análisis lo iniciamos de esa forma: la presión de separación del separador ciclónico, la temperatura de saturación, identificamos todas estas alturas geodésicas donde están las plataformas, objetos de estudio, el delta de la diferencia de altura entre esta, 40 metros, y entre esta, 30 metros. Para calcular la caída de presión en la línea de reinyección, podemos ocupar este esquema. En este esquema tenemos identificado la separación, el tanque de agua, y a partir de este punto hasta acá abajo tenemos la reinyección. La presión en P6, o la presión de reinyección, va a ser igual a la presión del separador más la presión de la columna de agua que tengamos en ese momento, que si nos venimos acá son los aproximadamente 70 metros de diferencia de columna de agua. Eso es si esta válvula está completamente cerrada y esta tubería llena, pero en la medida que comience a fluir, cuando esta válvula permita el paso, esta u otra que tengamos antes de válvula de proceso, entonces la presión en este punto comenzará a bajar, se verá disminuida en un factor, y este nuevo factor se le conoce como pérdidas hidráulicas. Todas las pérdidas hidráulicas
primarias y secundarias, es decir, por rozamiento en la tubería o en accesorios, previamente yo he hecho el cálculo y las he cuantificado en un polinomio de pérdidas, que es el polinomio que yo les he indicado acá en el enunciado del problema. En el enunciado del problema yo indico un polinomio de pérdidas en el cual, para ingresar el flujo másico total, nos dará el diferencial de presión por pérdidas hidráulicas en bares. Al introducir todos esos datos, hasta este punto es el flujo total que tenemos de líquido en el separador, a la salida del separador. Y a este flujo másico, si estamos analizando una tubería de 12 pulgadas, que es la tubería, la sección transversal que les di inicialmente, corresponde un flujo volumétrico de 0.190 metros cúbicos por segundo. Ahora apliquemos estos criterios. Este flujo, si lo dejo con 1, estaría indicando que el diseño de la tubería va a ser exactamente para el flujo que estoy indicando acá. Sin embargo, conviene en las tuberías nuevas dejarle como un excedente. Aquí le voy a dejar un 30% de excedente a la tubería y después voy a corroborar estos parámetros que tengo aquí abajo. Entonces, con un 30% de excedente, para este flujo, las pérdidas hidráulicas con este polinomio dice que son aproximadamente 11.47 bar, los 3.500 metros, y las pérdidas por kilómetro 3.28. Y lo que yo les indiqué en clase era que las admisibles pueden ser 1.5 bares por kilómetro. Eso no implica que las pérdidas no puedan ser mayores, pero es como un parámetro, un punto de referencia óptimo que podríamos tener en un sistema de acarreo, lo cual se nos dispara a más casi la mitad, se nos duplica el diámetro que hemos seleccionado, el área del tubo y tenemos la velocidad. Si tenemos el flujo volumétrico y el área, podemos obtener la velocidad. Aquí nos dice que es 3.38 y el rango es de entre 1.5 y 2.5. Para tuberías nuevas esto tendría que estar más cercano a 1.5. Sin embargo, aquí tenemos 3.38. Pero veamos las presiones. Las presiones en la plataforma de producción tenemos 10.27 bar, aproximadamente lo que tenemos acá. 10 metros abajo. 10.3, 10 metros abajo, 10.27. La plataforma de la planta generadora, que simplemente lo que hice fue a todas las pérdidas hidráulicas multiplicarlo por un tercio. 9.91. Pero donde interesa, que es la plataforma de reinyección, tenemos 4.86 y según consigna este valor tiene que ser mayor a 7. Entonces lo que hacemos es, mejor, esto es para una sola tubería, pero lo que podemos hacer es dividir el flujo, lo que también equivaldría a colocar 2 tuberías, en la cual enviaríamos la mitad de flujo en cada una. Entonces 1.3 entre 2, 0.65. Y ahora vemos que el parámetro de pérdidas por kilómetro es 0.81, menor a 1.5. La velocidad 1.69, está dentro de este rango. Y la presión en cabezal prácticamente casi el doble del valor de consigna. Por lo tanto, con 2 tuberías prácticamente podría ser una buena elección, dado que en el futuro se puede ir agregando más pozos y las tuberías tendrían la suficiente capacidad para manejar flujos futuros. ¿Cómo vemos esto? Para reinyección tenemos este valor 100, 108. 108 podría estar acá. La velocidad la vemos aquí. La caída de presión en este punto. Y de esa forma es que definimos cuántas tuberías de reinyección podríamos ocupar. Dejarla solo una línea de reinyección con el flujo total acá. Este valor es muy cercano a 7. Y como les comenté, la caída de presión puede ser significativa en el futuro.